Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 101 de Ecosistema e-commerce. ¿Qué tiene este podcast? Herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas desarrollar o hacer crecer tu e-commerce y necesitas ayuda para ello, puedes contactar conmigo en Ecosistema e-commerce. Y en el podcast de hoy vamos a hablar sobre por qué deberías hacer un podcast para tu e-commerce. Pero antes de hablar, nunca mejor dicho, vamos con nuestra tradicional frase del día. Las limitaciones viven solo en nuestras mentes, pero si usamos nuestra imaginación, nuestras posibilidades se vuelven ilimitadas. Dicha por Jamie Paolinetti. Y aunque pensemos que estemos limitados, que no tenemos recursos para llegar a más audiencia o para crecer, siempre hay alternativas que puedes trabajar en el medio y largo plazo, lo que puede ser un canal importante de captación de clientes, oportunidades y lo más importante, ventas. Si tienes una estrategia, una base y no tienes temor en probar cosas que no te cuesten mucha inversión y sorprender a tu comunidad, seguro que encuentras nuevas vías y caminos para seguir creciendo con tu e-commerce. Lo que está claro es que si no haces nada nuevo, nunca va a pasar nada nuevo en la inmensa mayoría de las veces. Así que hoy vamos a hablar sobre lo que estás escuchando precisamente, hacer un podcast para tu e-commerce. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y tenía muchísimas ganas de que llegara este momento porque por fin hemos cumplido, hemos llegado a la propuesta, al objetivo que nos marcamos en un primer momento, que era cubrir y hacer 100 podcasts. 100 episodios, todos de lunes a viernes, sin fallar ni un día desde enero. Y oye, hay que tomarse un respiro, hay que ver que disfrutar de estos momentos porque muchas veces nos pasa que no disfrutamos de los buenos momentos, ni de los éxitos, ni de los logros alcanzados. Es importante, fundamental, descubrir y saborear estos momentos porque pasan muy rápido, nos olvidamos muy pronto y enseguida nos ponemos con el día a día de las cosas, de las operativas, de los trabajos, en resumidas cuentas, de todo lo que tienes que hacer de tu vida profesional para llegar a un objetivo, ya sea trabajando por cuenta ajena o creando un proyecto con tus propias manos y con todo el tiempo que tienes que desarrollar. Así que muy feliz, muy contento de poder llegar a este episodio 101, que la verdad que cuando empecé a hacer los primeros podcasts me lo imaginaba muy muy lejano. La verdad que era una empresa bastante ambiciosa, intentar y conseguir que todos los días de lunes a viernes publicáramos un podcast, hacer un podcast de 20 minutos y los viernes de entrevista. Y sí, señores, lo hemos conseguido, lo hemos logrado y feliz por ello. Así que disfrutad, yo disfrutaré de este momento, intentaré un poco hacer un KitKat, hacer un paréntesis entre todo un poco la vorágine del día a día, la de horas haciendo contenido, trabajando en proyectos, creando proyectos. Y disfrutar un poco de este hito que no es fácil llegar. Yo creo que al final no sé cuántos podcasts, cuántos canales, cuántos programas habrá que habrán llegado a los 100 episodios, pero bueno, muy contento de poder hacerlo, de poder contarlo y sobre todo muchísimo más contento de que vosotros lo estéis escuchando. Así que disfrutar de la vida, seguir haciendo cosas, aprovechar y disfrutar de esos buenos momentos que te da la vida profesional, los hitos que consigues, porque tenemos que y nos merecemos, por eso, llegar y disfrutar de esos momentos. A pesar de las penas que llegues, a pesar de los problemas que tengas que pasar, a pesar de las calamidades del día a día, de los problemas, de cuando las cosas no funcionan, cuando se rompe o se cae la página, o cuando un catálogo pues no se sincroniza bien con el feed de Google Shopping, por ponerte algunos ejemplos, bueno, que todos hemos pasado
por todos esos momentos. Hay que disfrutar un poco de cuando se tiene un día de éxito, cuando se tiene un buen día, cuando las cosas salen bien y cuando todo el trabajo al final merece la pena, porque todo esto lleva muchísimo trabajo, muchísimas horas y va poco a poco creciendo, que es un poco el objetivo, ir creciendo poco a poco, ir descubriendo nuevos temas, aprender de nuevas especialidades, de nuevas herramientas, de nuevas estrategias, de conceptos, de ver qué noticias y sobre todo lo más importante de todo y lo que más ayuda es aprender de otros emprendedores, de otros directivos, otros referentes del mundo e-commerce que tienes a tu disposición los viernes con las entrevistas de los protagonistas del e-commerce. Así que no me enrollo más, que esto es un podcast de por qué hacer un podcast para tu e-commerce, pero quería aprovechar este momento, esta ventana, para poder respirar y decir: a por los 200, que nos quedan unos meses por delante. Y lo primero de todo en este podcast es ¿por qué hacer un podcast para tu e-commerce? Que es el tema del episodio de hoy. Pues hacer un podcast para tu e-commerce tiene muchísimas ventajas, pero ojo, lleva muchísimo trabajo por detrás. No solo a nivel de sino también a nivel de post, a nivel de distribución de ese contenido. Tiene muchísimas ventajas el consumir podcast respecto a otro tipo de contenidos. A mí el formato audio me encanta. De hecho, creo que el audio en streaming en España y en Latinoamérica va a crecer a pasos agigantados. Ya lo está haciendo, ya está creciendo. Cada día hay más oyentes y más personas que escuchan podcast. Pero es importante definir que, al igual que el vídeo en streaming triunfó mucho hace unos años, cuando antes suscribirte a un sistema de películas o realmente pagar una suscripción mes a mes lo veíamos como algo súper lejano, como algo que no era muy de nuestro día a día, no era algo que pudiéramos un poco pagar, y ahora estamos acostumbrados a pagar por suscripciones. Cuando antes lo que hacíamos era pues comprar, alquilar películas en DVD en los viejos tiempos, cuando existía Blockbuster, y ahora es raro que nadie tenga una suscripción a un servicio de vídeo en streaming. Pues yo creo que con el audio va a pasar algo parecido. Va a seguir creciendo, va a seguir aumentando los oyentes porque es un formato muy cómodo de consumir. Es fantástico. Es estupendo porque tiene varias ventajas el hacer un podcast. Si planteas a lo mejor a nivel orgánico cómo puedes crecer para generar más audiencia o generar más tráfico a tu e-commerce, seguro que estás trabajando el inbound marketing, el content marketing, todo este género de contenidos para atraer tráfico a tu web a través de artículos de servicios, a través de un blog, a través de comparativas o simplemente la historia o las circunstancias o las características que cuentas en la ficha de tus productos de tu e-commerce. Pues el podcast es un fantástico canal para poder mejorar tu inbound marketing. Además, que es un canal que tiene menos competencia que otros canales. Ciertamente, cuando tú ves al final la cantidad de podcasts que hay, sí, hay muchísimos podcasts, hay muchísimas categorías, pero vamos a ver, ¿cuántas tiendas online hay en España? ¿Cuántas tiendas online hay en México? ¿Cuántas tiendas online hay en Chile, en Argentina, en Colombia? Hay muchísima competencia de tiendas online. Seguro que cuando tú creas un proyecto o estás creando un producto y quieres venderlo online, seguro que ya tienes un pool de competidores que ya están trabajando desde hace años antes que tú. Pues en el podcast quizás puedes pensar que hay muchísima gente hablando de lo mismo, pero realmente hay muy pocos podcasts que haya, que sean lineales, que sean continuos en el tiempo. Y es una fantástica herramienta para crear engagement con tu audiencia. Es otra ventaja del tema de hacer un podcast para tu e-commerce porque seguro que vas a, sobre todo, te van a escuchar, te van a oír. No solamente vas a ser una página web, un pantallazo en el ordenador o en el móvil o en la tablet, sino que al final van a ver que detrás de esa empresa hay personas y van a oír cómo piensan, cómo te expresas,
cuáles son tus valores, cuáles son tus circunstancias, cuál es tu historia de tu proyecto. Eso te permite además crear relaciones con la audiencia, te permite además aumentar sobre todo esa relación, generar esa comunidad, y esa comunidad va creando un poco esa fidelidad contigo, ¿no? Se van correspondiendo, se van, enamorando un poco de tu proyecto, de tu tienda, de tus productos, de por qué lo haces, de qué lo cuentas, y al final, detrás de todos esos cifras de usuarios, de tasas de rebote, de clics, de CTRs, de todo esto, hay personas que buscan sobre todo relaciones. Al final, la gente después de unos años solo recordará esas marcas con las que tienen relación, con la que, digamos, ha guardado un poco en ese corazoncito. Pues la forma de hacer un podcast y la capacidad y una de las ventajas que tiene hacer un podcast precisamente es esa opción de crear esas relaciones con tu audiencia. Aumentar el tráfico orgánico es una característica fundamental y además te permite conocer y darte a conocer a nuevos públicos, porque tus contenidos, en función de la calidad o la frecuencia con la que publicas esos podcasts, pues van a compartirse audiencia con audiencia y van a encontrarte de forma orgánica a través de pues, una búsqueda en Google o a través de una búsqueda en cualquier plataforma de podcasting, tipo iVoox, tipo Spotify, tipo Apple Podcasts o en Google. Bueno, al final todo esto te permite crear oportunidades para descubrir ese nuevo tráfico, de que audiencia te vaya conociendo. Y si tienes esa frecuencia y esa, digamos, esa periodicidad y esa forma de poder seguir publicando y esa constancia, te va a permitir sobre todo que poco a poco no solamente mejores la relación con tu audiencia, sino que además te va a dar a conocer a nuevos públicos que de otra forma posiblemente no hayan llegado a ti. Además, basta decir que es un canal fantástico de comunicación, es decir, muchos e-commerce o muchas, digamos, o muchos proyectos que llevan a lo mejor varias decenas o varios cientos de podcasts, utilizan muy bien ese canal para comunicar novedades, promociones, incluso puedes comunicar ofertas especiales para los oyentes de tu podcast. Con lo cual, a la hora de saber si, oye, merece la pena hacer un podcast o no, yo siempre digo que lo primero de todo es siempre merece la pena, es importante, independientemente de la audiencia, todo el mundo empieza desde abajo, desde cero, irás creciendo poco a poco en oyentes, no te preocupes si una semana tienes menos oyentes que la anterior, porque al final esto es una escalera que va subiendo y la constancia y el tiempo jugarán siempre a tu favor. Con lo cual, a la hora de empezar a hacer un podcast, no necesitas más que un micrófono, un programa de edición de audio, una escaleta y empezar a hablar al micrófono. Y no tengas miedo de que el primer podcast sea horrible. El primer podcast de todo el mundo que ha empezado a hacer un podcast siempre es el peor. Yo, de hecho, el primero, y tengo que reconocer, y aquí me vuelvo súper sincero, lo grabé como 3 o 4 veces porque no me convencía. Y ahora, si me pongo a escucharlo, pues también me daría un poco de vergüenza, porque al final todo esto es práctica, todo esto es ir mejorando poco a poco, aprendiendo, ver cómo pues el tono, la forma, las pausas o digamos la hora de hablar, un poco la linealidad o el estilo de hacer el podcast. Pues vas a ir mejorando poco a poco, no te preocupes, porque al final ninguno nace experto, el conocimiento no es innato y poco a poco irás mejorando. A la hora de hacer un podcast, pues ya hemos dicho que tienes que, a nivel de recursos de hardware, a nivel de dispositivos, muy sencillo, un micrófono que lo puedes comprar en cualquier tienda online, nunca mejor dicho, un programa tipo Audacity y para colgarlo en cualquier plataforma, pues tienes por ejemplo Anchor o tienes por ejemplo iVoox. Yo de hecho hace poco publiqué un capítulo sobre hacer podcast en Spotify, que es una opción gratuita y que además no te va a cobrar comisión si lo quieres monetizar hasta 2024. Bueno, lo importante cuando vas a hacer un podcast es definir tu estrategia a medio y a largo plazo.
Definir tu audiencia, es decir, tu público objetivo. Esto, en como cualquier proyecto, lo primero que tienes que ver es a dónde vas a comunicar, a quién quieres llegar. Es el primer paso, sobre todo, para, llegar a ese grupo de consumidores potenciales al que diriges tu contenido, al que diriges el podcast. ¿Dónde quieres que te escuchen? ¿Quién quieres que te oiga? Es importante, al final es importante una cosa: no seas aquí un vocero de ofertas y tampoco spamés. No estés diciendo continuamente promoción, porque al final un podcast, y el tiempo de la gente es muy limitado, el tiempo, aunque estén haciendo otras cosas, aunque estén cocinando mientras escuchan el podcast, aunque estén dando un paseo con el perro, aunque estén bañando a los niños o estén conduciendo o en el gimnasio, el tiempo es muy limitado y tenemos muchísima oferta de contenido para que tú directamente, pues la mitad del podcast, de tu canal, lo estés llenando de spam de productos. Pues al final no te van a escuchar, van a cortarte y todo el esfuerzo que estás realizando en pensar en ese podcast, en trabajar en la escaleta, en grabarlo, en editarlo y luego en distribuirlo por todos lados, pues al final va a ser un esfuerzo que no vale la pena. Con lo cual es importante que, digamos, que des ese contenido de valor, ese contenido que aporta algo a ese usuario que te está escuchando. Importante ver qué temas vas a tratar, es decir, vas a entrevistar a gente de tu sector, vas a trabajar a personas o a profesionales que trabajan en tu vertical. Si tienes un e-commerce, por ejemplo, de zapatillas de deporte, vas a hablar sobre, fórmulas vas a hablar con corredores profesionales, vas a hablar de cómo correr mejor, de estilos, de, digamos, aplicaciones para corredores, de estilos, o si tienes, por ejemplo, una tienda de bicis, pues cómo probar la bici, cuáles son las últimas novedades, como si fueras un noticiero. Pues sobre todo tienes que mirar qué temas, qué temáticas, y por supuesto, de vez en cuando puedes cambiar, pero tienes que tener ese nicho, tienes que encontrar esa especialización para, sobre todo, que puedas incrementar y llegar a ese público objetivo que has elegido al principio. Luego también, a la hora de hacer un podcast, puedes ver si quieres presentarlo tú o alguien de tu empresa, o digamos que a lo mejor tienes otra compañía, otra persona que trabaja en el sector, que puede ser en la misma categoría que tú, o de otra categoría diferente, y os queréis apoyar los dos a la vez, con un canal, a lo mejor con una frecuencia, ahora hablamos de la frecuencia, pero a lo mejor necesitas un poco, digamos, que sea como una tertulia entre los dos, ¿no? Contando un poco qué os ha pasado, cómo pasáis, digamos, cómo habéis superado problemas, cómo es vuestro día a día, qué noticias os han interesado, comentar noticias, comentar información o comentar la actualidad. Es importante también cómo quieres hacer esa presentación de podcast. A la hora de hablar, por supuesto, tienes que ver cuánto tiempo vas a hablar y cuántas veces vas a hablar, es decir, la duración y la frecuencia de tu podcast. Yo he elegido los 20 minutos diarios y las entrevistas un poquito más, porque unas entrevistas de 20 minutos se me quedaba muy cojo, no me daba suficiente para poder, digamos, escuchar y que el entrevistado pueda digamos, explicar su historia. Pero yo creo que 20 minutos, si un podcast diario, pues es un poco el límite de la frecuencia diaria. Si ya haces un podcast mensual o un podcast quincenal, pues ya puedes jugar un poco con la frecuencia o con la duración. Puedes mirar, pues yo voy a publicar 2 veces al mes porque no tengo más tiempo. Pues fenomenal, ya estás empezando a hacerlo. La duración, 20, 30, 40 minutos, lo que tú consideres, ¿vale? Sobre todo es que puedas contar cosas interesantes en ese tiempo que estás. Posicionamiento te ayudará muchísimo a nivel de buscadores, no solamente la parte de escribir artículos o escribir un poco de qué va este podcast, sino porque además se va a posicionar en Google con una temática, con lo cual esto espero que tengas un poco claro, que al final siempre vas a ganar haciendo un podcast. Es muy importante que elijas cómo vas a hacerlo, de qué forma, qué temática, qué nicho, de qué vas a hablar
y por supuesto lo más importante es que seas constante. Hacer un podcast de 2-3 episodios y luego dejarlo pues queda un poco como que así, que queda un poco así como gris, ¿no? Como es contra la misma fórmula que si te encuentras un blog con 2 o 3 posts y luego se tiran 6 meses sin publicar. Pues da esa misma imagen de dejadez. Pero bueno, espero que te haya servido este podcast sobre por qué hacer un podcast y ya con esto llegamos al final de por qué deberías realizar un podcast para tu tienda online y cómo crecer un poco en oyentes y tráfico ganando más comunidad. Gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast 101, que ya hemos pasado de los 3 dígitos. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si además valoráis con 5 estrellas este podcast que hemos pasado de los 3 dígitos en la plataforma donde lo estés escuchando, yo os estaré más que nunca infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.